sea un mundo verdadero. Cuando ese mundo verdadero o esa realidad real llamada nirvana es más bien como un vacío absoluto, como una nada completa. Y entonces, si es la nada absoluta, pues más bien sería como una negación de esta realidad, ¿no? O sea, y como lo que se está buscando es no sufrir, si yo estoy mal, de otra forma es negar el sufrimiento. ¿No sería también el reconocimiento de una incapacidad para aceptar el mundo, de una incapacidad para poder vivir y tener que renunciar a la vida y al mundo para acceder a una realidad que es vacía? No sé si hay todo. No sé si Usted me hace una pregunta que, pues, mejor dicho, es tan rica en sí misma que yo no puedo, o sea, va por encima del límite de mis fuerzas. Me daría para mucho, tendría que decir mucho para poder hacer justicia a lo que usted está preguntando. Tratemos de decir algunas cosas. Primero, no puede decir, las religiones pueden degenerar, claramente. Eso acontece. Yo creería que, pues, precisamente lo que está a la raíz de la búsqueda religiosa es precisamente esa realización de que el mundo es transitorio y en ese mundo uno va a morir y uno va a sufrir y es limitado y no es nada especial, pues. En ese campo en el que uno se da cuenta de eso, ahí comienza la búsqueda religiosa. Ya pues lo que siga a partir de ahí ya es como, ya puede pasar muchas cosas. Pero precisamente una de las cosas que puede pasar es que uno niegue de alguna manera que el mundo es así. Uno niegue esa experiencia tan íntima de la que uno no parece que no puede escapar. Es una alternativa. Entonces surge eso. Uno se inventa un mundo distinto y le dice que ese es el mundo real. Y ahí pone toda su esperanza. Pero digamos, uno podría decir, esa alternativa es harto criticable, porque es igual el mundo no va a dejar de ser como es, un mundo transitorio, del que uno no es nada especial, sino simplemente una criatura y ya. Uno no es el centro del universo. No va a ocurrir, o sea, el mundo no va a cambiar porque uno se inventa el mundo de otra manera. Entonces eso podría, digamos, ese sería el gran problema. Pero precisamente yo creo que en una lectura del asunto del sufrimiento, el budista puede decir, tal vez todas las escuelas pueden estar de acuerdo en decir, precisamente negar el sufrimiento es lo que uno hace y ese es el error básico. La manera de superar el sufrimiento es aceptar el sufrimiento, no negarlo. O sea, aceptar que un lama decía que el dolor es, el sufrimiento es no es selectivo, el dolor sí, hay una distinción entonces el problema de fondo no es, digamos, que haya una realidad de cierta manera. De hecho, no es el problema es la relación que el individuo tiene con esa realidad. El problema es que esa relación sea egoica. El problema es que el individuo insista, que uno insista en verse a sí mismo como un ser determinado, que de alguna manera está fijo ahí, a pesar de la transitoriedad de los fenómenos, cuando en realidad es una ficción. Entonces, el asunto es que la palabra para sufrimiento, la palabra para sufrimiento en el budismo es dukkha. El asunto es que dukkha, el término, tiene una connotación muy rica, tiene muchas cosas. No significa solamente sufrimiento en el sentido ordinario, que eso sería simplemente el nivel ordinario de entenderlo. Pero hay más allá. En último término, lo que indica dukkha es precisamente, digamos, incluso connota el placer y el dolor, en el sentido de que esos son fenómenos transitorios, no tienen fijeza, ni lo son eternos, no hay nada eterno ni nada fijo, digamos, que tenga una naturaleza determinada allá afuera. Por eso se puede decir, el budista va a decir, el camino ahí no es pegar esa realidad, sino aceptarla plenamente. El que es capaz de aceptar plenamente que el mundo es ese mundo, es dichoso. No va a tener por qué sufrir porque no va a sentir ya que tenga nada especial, fijo, permanente que proteger. Ahora, lo de la nada es un tema bastante interesante también, y ahí uno puede volver al mismo punto. Nirvana, digamos, se interpreta muchas veces como eso, como vacío, como nada absoluta. Pero, digamos, ahí podemos recordar a Nagarjuna.
Con respecto precisamente a los argumentos, se pueden elaborar muchos argumentos refutatorios. Se me preguntaba, ¿cómo es posible mostrar que lo que vemos como el mundo real no es real? No es tan real como creíamos. Y de hecho en la filosofía occidental se ha hecho mucho. Los pirrónicos, por ejemplo, tenían argumentos de ese estilo. Hume mismo, por ejemplo, tiene argumentos muy fuertes, algunos de los cuales con los cuales todavía tenemos que lidiar. Y muchos de esos argumentos, pues no puedo decirle mucho ahora, pero muchos argumentos apuntan a que nosotros en nuestra vida cotidiana acudimos a la idea de que hay cosas que tienen una naturaleza determinada y pueden ser descritas y determinables. Pero cuando uno se pone a analizar eso y trata de decir cómo puedo distinguir, por ejemplo, que un cierto objeto como el computador es un computador y no otra cosa, y resulta que allá los criterios se difuminan. Hay un problema esencial, yo creo que de hecho sí, el lenguaje tiene un problema esencial de vaguedad, y eso tiene mucho que ver con este asunto. Cuando tratamos de ver la realidad última como una realidad compuesta de cosas determinadas, no podemos, porque el lenguaje y el pensamiento no nos da para eso. Debería desarrollar mucho más eso, pero Nagarjuna se mete mucho por ahí. Nagarjuna es filósofo indio budista del siglo II y es tal vez de los más famosos, más conocidos hoy día. Y en una obra que se llama Fundamentos de la Vida Media, él precisamente intenta está en un entorno en el que hay discusiones metafísicas, discusiones en torno al carácter de la realidad, al carácter del alma individual, y lo que quiere insistir es, hay que recordar al Buda, dice él, lo que el Buda habría dicho es, eso no se puede hacer, no podemos conocer la realidad en últimos términos de esa manera. Pero entonces precisamente, digamos, una noción a la que acude para insumo central de su argumentación es la de vacuidad, es decir, que las cosas son vacuas, el alma individual también, en el sentido de que no tienen una naturaleza propia. Y entonces uno diría, bueno, si él quita todas las posibles maneras de describir la realidad, las refuta todas, en el fondo, ¿qué quedaría? Uno diría, nada. Pero eso no es una nada en el sentido de usarle el término, es una nada positiva. O sea, queda el mundo, tal cual es, después de que uno ha refutado todas las categorizaciones del mundo, queda el mundo. Y a eso se refiere el budismo con nada. Entonces, es interesante el punto porque, digamos, permite abordar ciertas discusiones existencialistas en la filosofía occidental de otra manera. Precisamente uno se pregunta, bueno, esta gente dice, en el fondo de la existencia hay una nada, pero ¿cómo así? Ese término ni siquiera significa nada, precisamente. Pero yo creo que si uno trata de leer eso con esa clave, uno podría, digamos, obtener lecturas muy interesantes. No es que no quede nada en el sentido usual del término, ninguna cosa, pero precisamente después de sacar todas las categorizaciones, nos queda el mundo tal como es. Es como eso, ya queda mucho por decir, pero...
Bueno, el budismo no tiene esa noción, no juegan con ella, pero digamos si hay algo similar a, digamos, tal vez si hay una cosa similar a lo que los hinduistas querían digamos, denotar con Brahma, o señalar con Brahma. En el budismo sería la noción de nirvana. Yo creo que la relación tendría que ser por ahí, pero no, pues no tienen esa noción. Como decimos, no tienen una noción de deidad, de divinidad. La noción de Brahma tiene que ver con eso. Entonces, pues, no la hay. Pero bueno, indudablemente el budismo sí surgió en ese entorno, en un entorno, digamos, religioso y filosófico que se remite a los Vedas. Pero todo el budismo es heterodoxo en el sentido de que oficialmente no aceptan la autoridad de los Vedas. Ninguna rama, desde el principio. El Theravada se llama ortodoxo en el sentido de que pues, ellos alegan que son la forma originaria de budismo. Que lo sea, pues difícil decir, pero digamos que tienen bajo no sé qué bases, pero alegan eso. Y los Mahayana alegan que surgieron como resultado de una pequeña reforma en el budismo tradicional. Es en relación a eso que se le llama a uno ortodoxo y al otro heterodoxo. Igual es importante, son etiquetas, y a veces uno necesita llamarlos de una cierta manera para poder ubicarlos pues, en la historia y medio tener orden en la cabeza, pero a veces no hay que tomárselas demasiado en serio. Lo mismo, digamos, de la filosofía india, se habla de escuelas ortodoxas y heterodoxas, pero en el contexto de la India ya, las ortodoxas son las escuelas que aceptan oficialmente la autoridad de los Vedas, mientras que las heterodoxas son las que no. Pero a veces no es tan fácil ver tan claro que en todos los casos eso sea así. Esa experiencia en la cual hombre y Dios de alguna manera pueden compartir un espacio, digamos que más o menos es a la experiencia de la que usted creo apunta. Al tratar de entender por qué el cristianismo y el budismo se pueden encontrar y buscar en eso la respuesta, yo creo que de alguna manera se está dejando de lado que eso, podríamos llamar Axis Mundi, es básicamente la esencia de toda religión, o de toda intención. No sé hasta qué punto, si se va a buscar, si la pregunta es buscar un punto de comunión entre los dos y entender por qué puede haber una comunión entre los dos. A mí me parecería todavía un poco más acertado hablar de ciertas similitudes históricas que puedan llevar entre Siddhartha, Gautama y Jesucristo, que puedan hacer de alguna manera que dos personas de cada una de sus corrientes sientan proximidad en cuanto a su experiencia o a lo que usted básicamente habla en la conferencia. Quería hacer énfasis en que busquemos la solución al problema en la historia de las dos religiones. Por un lado eso, y por otro lado que creo que buscarla en la experiencia es olvidar de alguna manera tácitamente, es casi dar a entender que esa experiencia es exclusiva del cristianismo y del judaísmo. Entonces creo que por ese lado se puede quedar pobre, ¿no? Buscar la relación entre ellos dos, casi a entender que eso es algo exclusivo de esas dos religiones. Faltan claros caminos para encontrar las similitudes, para acercamiento, para justificar el acercamiento. Bueno, pues si la cuestión es buscar en la historia de las dos religiones, de nuevo, ¿qué tenemos como historia de esas dos religiones? Cosas que dijeron. ¿Y cómo leemos eso? Se puede leer como doctrina o se puede leer como la descripción que esas personas hacían de su experiencia. Por otro lado, el asunto es, digamos, el problema es por qué hay budistas y cristianos que se entienden y tienen esa comunión. La pregunta es por ellos, no por Siddhartha Gautama y Cristo, que de hecho nunca se encontraron. El asunto es personas actuales, personas de ahora, ¿por qué les pasa eso? Por eso creo que igual el asunto de la experiencia que viven es importante. Ahora, no sé por qué dice que estaría yo asumiendo que esa experiencia sería exclusiva de los dos. Pues tal vez lo que sugiera eso es que, bueno, eso, digamos, nos ayudaría a explicar, supongamos que eso nos ayuda a explicar por qué existe esa cercanía espiritual.
Pero bueno, entonces ¿por qué no podría haberla entre cristianos entre budistas y musulmanes, entre cristianos y musulmanes? Y bueno, ahí habría que considerar que sí, digamos, no es todo el asunto, habría que mirar qué fue lo que pasó en el siglo XX, mirar qué pasó con esas personas, en qué escenarios en que se encontraron, qué circunstancias favorecieron que eso pudiera ocurrir, porque precisamente el asunto es porque ocurrió con ellos, por ejemplo, y no entre los cristianos y los hinduistas. Yo sí habría que perseguir algunos datos históricos, pero es probable que las religiones converjan en el terreno de la experiencia religiosa, es probable, creería yo. Y ahí entonces no creería que en términos muy globales esa experiencia de los budistas y de los cristianos sea exclusiva de ellos dos. Sería muy extraño por demás. Perdón, otra vez la fecha de qué? Sí. El contacto. Okay. Sí, cuando fue esa visibilización, esas filosofías orientales más fuertes, porque son eso, puede que antes haya sido también la haya habido, pero fue más marginal. Hoy en día es bastante esa Latinoamérica, y en Europa son comunes esos manuales occidentalizados de estas filosofías. Mencione usted matas por 5 minutos y salga a ganar el mundo, cosas así, versiones occidentalizadas, pero se puede hablar de una fecha específica en la que esa visibilización de estas filosofías sea preponderante y si hay actores sociales que no puedan identificar a ellos. Fecha específica no, yo no creo. Ahora sí, claro, sí. Es cierto que parece que la civilización se desarrolló de manera muy aislada de la situación de Europa y lo mismo China. Parece. No hay, es decir, la historia no explicaría si no pasó, por lo visto. Bueno, habría que mirar en los frentes también. Sabemos mucho de ciertas etapas de la historia, especialmente mucho más de la historia de Europa en particular. Pero, por ejemplo, no sabemos mucho de lo que pasó antes de la escritura. En qué medida se desplazaron los pueblos y afectaron unos a otros. Tampoco puede que no sepamos cosas importantes acerca de las relaciones entre esas civilizaciones una vez formadas. Hay que recordar que, por ejemplo, no es que la India y Europa estaban completamente separadas, porque en medio estaba el Islam. Y los musulmanes llegaron a importar cosas de la India como el cero, un sistema de representación posicional de los números y algunas otras cosas, y las llevaron, eso paseó por el islámico y llegó a Europa de alguna manera. Uno no sabe qué otras cosas pudieron haber, digamos, llegado subrepticiamente, pero es cierto, hay razones históricas para suponer que, digamos, igual se desarrollaron de manera muy, muy separada durante mucho tiempo. No quiere decir totalmente separada, pero en cuanto a cómo ocurrió ese contacto, hay olas y pequeños primeros contactos. Habría que decir que los europeos dieron el primer paso. Los portugueses fueron los que fueron a las costas de la India. Los holandeses fueron los que fueron a las costas de China y Japón. Fueron ellos. Y luego estos empezaron a darse cuenta, miren, ahí están estos barecitos que llegaron en barcos, ¿de dónde salieron? De ahí. Pero eso tiene mucha importancia, el hecho de que hayan sido los europeos los que hayan dado el paso para ir allá, pero igual los europeos ya tienen una noticia de que por ahí hay unos reyes, no sé qué, empezaron los Marco Polo y eso, pero en cuanto a las formas de pensamiento, no podría decir los primeros contactos, los primeros registros de contactos aparecen desde el siglo XVIII, XVII y XVIII. Locke
menciona algo sobre el filósofo Sitius, aunque pues es una nota pues poco despectiva y pues, no sabía gran cosa. Era caso ¿cómo se diría?, de confusión. Algunos ilustrados, Voltaire, por ejemplo, parece que tenía noticias sobre la China y cierta admiración por las lecturas de Confucio. Luego vienen, ustedes ya saben, pues, los europeos empiezan a volcar más atención hacia la India a finales del siglo XVIII y a China también, pero principalmente a la India y a estudiar sánscrito y a buscar textos clásicos. Eso es finales del siglo XVIII. Y de ahí, por ejemplo, es como Schopenhauer. A Schopenhauer le llega noticia de la India a través de una traducción de las Upanishads, y él es explícito en señalar que eso es muy influyente en su obra. En alguna medida Nietzsche conoció también. Eso por un lado, pero por otro lado hay un momento muy destacable, y es como entre siglo XIX y XX, pero más a los primeros años del siglo XX, cuando se empiezan a fluir bastantes misioneros a India y China, misioneros cristianos. Buscan estudiar esas lenguas, las lenguas de la región, y entran en contacto con esas doctrinas. Eso por un lado. Otro momento que señalar es 1851, cuando una flota estadounidense llega a Japón y les impone unas condiciones comerciales. Después de ese momento, Japón es obligado a abrirse. Entonces, hasta ese momento ha durado más de unos 2 siglos y medio de cierre. Se han cerrado el mundo, pero en ese momento son obligados a abrirse y empiezan a fluir textos occidentales. Entonces, como ves, hay muchos momentos en los que se producen contactos. Entonces, en una sola fecha, uno tendría que rastrear muchos eventos entre mediados del siglo XVIII, tal vez antes, y la primera mitad del siglo XX, para poder dar cuenta. En cuanto al Tibet, propiamente del Tibet no se tenía casi noticia hasta que el Dalai Lama salió en 1959. Habría que buscar muchos momentos, no hay una fecha exacta para decir en este momento empezó el contacto, es muy difícil realmente. Ya habría mucho más que decir. Yo creo que esa es la idea general. Bueno, la última. Si hay una pregunta con respecto a la experiencia religiosa como tal, digamos, yo pensaría que todas las religiones, que llamamos religiones, tienen un tipo de experiencia trascendental específica, mística, que permite acercarse al Dios o a lo que se espera alcanzar con esa experiencia. Digamos, acercarse a la verdad, por ejemplo, si hablamos en el caso del budismo como lo que usted ha dicho. Ya en el caso particular del acercamiento entre el cristianismo y el budismo, yo quisiera preguntarle una cosa, y es que uno no puede hablar de cristianismo, sino de cristianismos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si hablamos de los rusos, pues es un tipo muy particular de cristianismo que tiene que ver con el cristianismo ortodoxo. Si hablamos de Kant, pues es un tipo de experiencia cristiana distinta en la medida en que es una sociedad reformada. Si hablamos de los portugueses, son sociedades contrarreformadas. Entonces, en ese sentido, los tipos de experiencia mística y trascendental que tiene cada uno de esos cristianismos es distinta en la medida en que tienen unas institucionalidades distintas, tienen unos procesos históricos distintos, y la gran pregunta es, ¿qué tipo de experiencia trascendental es la que usted está mirando desde los cristianismos que se parece a la experiencia budista que nos estaba hablando? Eso podría entenderse como parte de la pregunta que yo planteé al principio, y pues no lo sé. Pero bien dice usted, o sea, igual la experiencia de los individuos es mediada por circunstancias de todo orden. Y bueno, también habría que mirar ese campo. Cómo esas circunstancias pueden ayudar a favorecer o a impedir los acercamientos. Pueden ser no solo circunstancias teóricas, puede haber otras. Así mismo, así como uno dice, hay varios cristianismos, sí es cierto, hay que verlo, pero también hay varios budismos, no es uno solo, una realidad, está lejos de ser uniforme.
Y pues si uno quiere ir más lejos, sí, cada individuo vive su vida religiosa de una manera muy diferente, particular. Pero yo no me fui por un lado como que digamos, no abordé la pregunta en toda su complejidad, o sea, la pregunta de cómo fue posible el encuentro entre algunos cristianos y algunos budistas, porque ahí está el detalle. No he dicho yo que haya sido todos, pues es evidente que no fueron ciertos de un lado y del otro. Yo me fui por una beta, fue la beta de, para que esto ocurra, lo estoy suponiendo, los budistas necesitarían tener alguna comprensión de lo que los cristianos llaman Dios. Y lo que estoy diciendo al respecto es, eso puede ocurrir pero a nivel de la experiencia de ambos. A nivel de empatía que hay, estaría diciendo primero entonces, hay empatía entre los dos, ¿cierto? Los budistas y los cristianos. Y esa empatía se da a nivel de la experiencia que tienen. Entonces tendría que buscarse, digamos, cómo se podría haber una perspectiva de Dios desde la experiencia religiosa budista. Ya digamos lo demás, obviamente si son otras vetas del problema más general de cómo fue posible que encuentro. Obviamente hay que tener en cuenta toda suerte de factores y no hay que ignorar que pues, la experiencia religiosa es muy diversa, muy diversa. La vida religiosa de los individuos es muy diversa. Tanto que uno tendría que respetar esas diferencias incluso individuales. Incluso, solamente, perdón que me desvío un poco del asunto, pero por ejemplo, hace poco se tiene en cuenta cuál sería la diferencia en la vida religiosa de una persona, porque, digamos, la diferencia por haber sido mujer o haber sido hombre, eso habría que mirar, ¿sabes? ¿Cuál sería la diferencia por estar en una clase baja y la diferencia que habría en estar en una clase alta? ¿Cuál podría ser la diferencia por ser heterosexual, por ser homosexual, por ser transexual? Esos temas también tienen que explorarse, pero igual, digamos, para lo que yo iba apuntando, que era cómo es posible una perspectiva budista de Dios, bueno, ya, digamos, eso, puede uno salvarse de eso. Por lo menos por ahora. Vamos a ver qué puede pasar después. Sí, yo lo he intentado por la fenomenología. O bueno, en sentido general de tratar de ver el asunto como hay una experiencia ahí, tratemos de describirla. Pero entonces surge un lío. Primero, ese problema mismo que se expone se ha tratado en la filosofía budista y no hay una posición, no hay unanimidad, hay varias posturas. Hay que tener en cuenta un problema ahí y parece que no hay descripciones de lo que sería el nirvana, descripciones en la tradición budista de lo que sería el nirvana. Y tal vez uno podría decir, ¿por qué buscarla? Precisamente si es, digamos, si primero supone la superación de las categorías y de maneras comunes de ver la realidad, pues ¿cómo vamos a describirla en términos de esas categorías, formas comunes de ver la realidad? Habría un problema de, ¿cómo se diría?, de conmensurabilidad ahí. No se podría. No, yo no lo mencioné, pero igual por esa razón, digamos, yo me cogí de la noción de nirvana, pero no me quedé ahí, porque no podría sacarle mucho para abordar el problema que quería tratar.
Cojo la noción de nirvana como para poder hacer la conexión entre la idea de nirvana como realidad y la idea de Dios como realidad. Pero para poder elaborar la pregunta, ya toca después ir a la de cómo es la experiencia meditativa. De eso tal vez sí podemos hablar un poco más. Sí, si nos vamos si nos metemos mucho con la noción de nirvana, el problema es que pues, no podemos hablar de eso, ya no, digamos, tendríamos que examinar más la experiencia del meditador, tal cual. Seguramente como para meterse en serio en el problema habría que meditar, como el que intentará, si la aproximación es fenomenológica, pues digamos, uno cómo podría intentar dar una descripción fenomenológica de la visión si no puede ver, ¿cómo? Lo mismo, si uno se quiere tomar en serio el tema, el mismo como filosofía y el mismo como religión, pues inevitablemente tiene que llegar a ese punto. A ver cómo será meditar, intentar. El budista también tendría que, probablemente para aproximarse al cristiano, tendría que decir, bueno, si yo me voy a tomar esto en serio y tratar de entender el cristianismo, pues tengo que estar en una misa, tengo que estar en los ritos cristianos y tener la experiencia cristiana. Pues seguramente es eso, pero si ya uno quiere ir más allá, como el concepto de la noción de nirvana, pues por lo que le dice, tal vez no tenga mucho éxito.